Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta transmisión especial del canal del Poder Judicial de la Federación, Justicia TV, en el último día de trabajo del Encuentro Jurídico Universitario y Exposición Jurídica Literaria. Los invito a quedarse con nosotros en la conferencia magistral impartida por el doctor Manuel Atienza y moderada por el magistrado Miguel Bonilla López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión del Encuentro Jurídico Universitario. Esta ya es nuestra última actividad y vamos a cerrar con broche de oro con la conferencia magistral del doctor Manuel Atienza sobre el concepto de derecho y la reforma judicial en México. Él nos acompaña de manera virtual, manera remota. Y para moderar esta actividad nos acompaña el magistrado Miguel Bonilla López, magistrado de circuito y amigo de todos. Muchísimas gracias, magistrado. Adelante. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Manuel, un gusto en saludarte. Qué bueno que estás con nosotros. Algún día, cuando era joven como ustedes, y tenía yo la edad que tienen ustedes, leí en algún libro que es Ventura sin par, la de ser jóvenes en momentos que serán cruciales para la historia. Y estamos viviendo un momento en nuestro país que va a ser crucial para la historia, para el devenir, para lo que va a ser su futuro ya como profesionales del derecho. Estamos en tiempo, están ustedes en tiempo de reflexionar sobre lo que viene, sobre las cosas que están en el porvenir y que a ustedes les va a tocar ser los protagonistas. Pero si es ventura sin par la de ser jóvenes en momentos que serán cruciales para la historia, es más ventura que se pueda tener una buena guía, una buena mano que nos indique, que nos señale los caminos posibles y los mejores caminos dentro de lo posible. Me da muchísimo gusto que esa guía en esta ocasión pueda ser Manuel Atienza. Manuel Atienza es catedrático emérito de la Universidad de Alicante en Filosofía del Derecho. Es director de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, la mejor de las publicaciones en filosofía y teoría del derecho en el habla hispana. Ha sido formador de un sinnúmero de teóricos, de filósofos, de juristas, de jueces, de abogados, en los cursos que se celebran en la Universidad de Alicante. Ha sido profesor también en forma indirecta de muchos de nosotros a través de sus libros, a través de sus ensayos, de los cuales me permito destacar dentro de una amplísima gama los siguientes. Recomiendo todos, pero si me dieran a escoger, yo les diría, tal vez él discrepe conmigo de esta primera recomendación, Marx y los derechos humanos. Pero lo recomiendo porque es el primer libro que publicó y que creo que si lo podemos leer y contrastar con el último, que es sobre la dignidad humana, vamos a encontrar un hilo que une toda su vida como filósofo, como teórico del derecho. Quiero también recomendarles a ustedes el libro llamado Las piezas del derecho, quizás la mejor teoría acerca de las tipologías normativas de aquello que llamamos derecho positivo. Es un libro que me parece invaluable, un libro que todos deberíamos de leer si es que lo que nos gusta es esto llamado derecho o práctica jurídica. Hay otro libro que también es altísimamente recomendable, El derecho como argumentación. En él nos muestra que el derecho es una empresa que puede ser vista desde muchos puntos de vista, pero sobre todo que es una práctica, una empresa que tiene que ver con la argumentación, con el poder sostener razones para defender tesis. Y me parece que es un libro que también a ustedes les daría muchísimo provecho. Hay otro libro que también quiero recomendarles, que es su curso de argumentación jurídica. Es un libro enorme, es un libro de muchísimas páginas, pero es un libro que nos puede ilustrar sobre esto que nos hace diferentes de otras prácticas profesionales, la argumentación. El libro de curso de argumentación jurídica pretende ser un tratado completo, extenso, acerca de lo que significa argumentar en las distintas facetas que tenemos los juristas prácticos. La faceta del jurista que se dedica a ser juez, la faceta del jurista que puede ser un abogado que litiga ante los tribunales, la faceta de cualquier clase de jurista. Con esto les quiero decir que ha escrito libros fundamentales, pero no solamente ha escrito libros fundamentales,
ha sido el creador de una empresa común entre España y América Latina. Tenemos en común el idioma, el lenguaje, la lengua española, pero Manuel Atienza nos ha enseñado que además tenemos en común otra cosa: las formas de razonamiento y las mejores formas en las que podemos entender las formas en las que razonamos en el derecho. Por tanto, de verdad, tienen ustedes la oportunidad invaluable de escuchar a uno de los mejores filósofos y teóricos del derecho de nuestros días en cualquier idioma, de cualquier nacionalidad. Y ahora que lo escuchen, se van a dar cuenta no solo del por qué es bueno en la sustancia, sino por qué es bueno en la forma. La verdad, los va a dejar encantados. Manuel, les digo a estos alumnos, a estas alumnas, que además no tengan miedo en preguntarte, que te pregunten y que te pregunten mucho, que te aprovechen. Bienvenido, Manuel, bienvenidos todas y todos ustedes. Por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Miguel, por la presentación afectuosa y porque además, diríamos, has hecho una interpretación en el sentido en el que Dworkin hablaba de interpretación, ¿no? Has tomado lo mejor, menos lo que yo considero como los aspectos, lo has presentado de la mejor manera posible para entender. Así que muchas gracias. Y estoy muy contento, naturalmente, de participar en este encuentro jurídico universitario con una ponencia cuyo título es El Estado, no el derecho, sino el Estado de Derecho y la reforma judicial en México. Empiezo por decir que mi visión es inevitablemente externa. Soy alguien sumamente interesado por la cultura mexicana y particularmente, claro, por la cultura jurídica. Conozco a muchos juristas mexicanos, de algunos de ellos soy amigo íntimo, pero naturalmente no soy un conocedor a fondo y con detalle de lo que es el derecho mexicano y de lo que ha sido de lo que está siendo esta reforma, de la cual, por otro lado, pues he leído todo lo que he podido y la he seguido naturalmente con muchísimo interés y tengo que añadir también que con muchísima preocupación. Bueno, el asumir un punto de vista externo tiene, diríamos, esas desventajas de que a veces no puedes captar aspectos que solo son posibles para los de dentro, pero probablemente tenga alguna ventaja. Diríamos, esta cierta distancia quizás le permita a uno pues ver algunas cosas que, curiosamente, ¿no?, irónicamente, desde cerca puede ser que no se perciban. Vamos a ver si efectivamente es así. Y antes de empezar, quiero mostrar también mi reconocimiento a la presidenta de la Corte Suprema de México, a Norma Piña, la que conozco desde hace algunos años, porque estuvo también aquí en Alicante con nosotros en el curso de máster de argumentación jurídica que celebramos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, digamos, hay veces que a uno le toca asumir una posición difícil. Es el caso de Norma Piña. Lo ha hecho, yo diría que de una manera heroica, o sea, que ha asumido con dignidad, ¿no?, el papel de ser la figura que encarna, diría casi que por antonomasia, que ha encarnado durante los últimos años pues la defensa del Estado de Derecho en México. Así que, digamos, mi admiración por Norma y mi reconocimiento personal. Bueno, mi primer maestro fue Elías Díaz, un profesor de filosofía del derecho español, que en el año 1966 publicó un libro enormemente influyente y que se llamó Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Y ese libro empezaba, diríamos, famosamente con una frase que decía, y dice, porque el libro ha tenido muchísimas ediciones y se sigue publicando, la frase con que comenzaba el libro es esta: no todo Estado es un Estado de derecho. Bueno, la definición que por otro lado daba Elías Díaz y que a la gente de mi generación, y creo que también a
de las generaciones sucesivas les ha quedado como la caracterización, también diría por antonomasia, del Estado de Derecho, sería esta. Según Elías Díaz, para que existiera un Estado de Derecho tenían que darse una serie de circunstancias, 4 circunstancias. Y explico que en el año 66 en España vivíamos no en un Estado de Derecho, sino en una dictadura, la dictadura franquista. Pero el libro se escribió precisamente contra algunos políticos de entonces, políticos intelectuales, concretamente Fraga Iribarne, que era catedrático de Derecho Constitucional, entonces se llamaba Derecho Político, porque en España no había una constitución, no la hubo hasta el año 1978. Y entonces Fraga, que se erigía en el representante de la ideología del régimen, pues insistía en que no, en que España era un Estado de Derecho, porque en España había leyes y las leyes se cumplían, lo que se llamaban las leyes fundamentales, ¿verdad?, del reino. Elías Díaz lo que trataba de mostrar ahí es que no todo Estado es un Estado de Derecho y que puede existir un derecho positivo, como sabemos que existe y sigue existiendo hoy en muchísimos países del mundo, que sin embargo no pueden calificarse como Estado de Derecho, que es una denominación encomiástica. Y encomiástica porque efectivamente incluye valores que a muchos pues, nos parecen muy importantes. Bueno, la primera característica sería el imperio de la ley. Y añadía Elías Díaz, la ley entendida como expresión de la voluntad general. Vemos la teoría de Rousseau, ¿verdad? Y la idea entonces que la existencia de leyes no quería decir que hubiese un Estado de Derecho, porque las leyes tenían naturalmente que ser democráticas, o sea que proceder de la voluntad general, que implicaba la existencia de parlamentos elegidos democráticamente y todo lo demás. La segunda característica que él citaba era la división de poderes. Y a propósito de la división de poderes, él señalaba como con ello se trataba de evitar la concentración de todos los poderes, diríamos, en uno solo, en una misma mano, que solía ser el poder ejecutivo, y daba una explicación de tipo histórico de cómo se había ido produciendo ese proceso de división de poderes a lo largo del mundo moderno, con primacía del legislativo, precisamente porque en el legislativo, en el Parlamento, era donde residiría la voluntad general, lo que no existía naturalmente en la España de aquella época. Y también aclaraba que, en particular, la división de poderes significaba que el poder legislativo y el ejecutivo no podían inmiscuirse en el poder judicial, como había ocurrido efectivamente durante muchos momentos históricos. La tercera de las características era la legalidad de la administración. Y esto especificaba Elías Díaz, significaba la actuación según ley de la administración, por tanto del Poder Ejecutivo, con el suficiente control judicial. O sea que el papel de los jueces se ve también en este tercer elemento. Y esto es lo que luego hemos llamado, por una frase, una expresión yo creo afortunada, que se introdujo en la Constitución española, interdicción de la arbitrariedad. Eso es lo que quiere decir. Legalidad de la administración quiere decir interdicción de la arbitrariedad, y recordemos la importancia de distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad. Los poderes públicos tienen que usar adecuadamente de la discrecionalidad cuando corresponde, pero nunca deberían actuar de manera arbitraria. Si lo hacen así, entonces diríamos se conculcaría una de las características del Estado de Derecho. Y la última era la defensa y la garantía de los derechos y de las libertades fundamentales. En su libro también, Elías Díaz, que tiene una perspectiva muy historicista, distinguía 3 fases en el desarrollo del Estado de Derecho. La primera era la fase liberal, Estado liberal de derecho. La segunda, el Estado social del derecho, que se correspondería al neocapitalismo, para entenderlo de esa manera, y que significaba pues la introducción en el capítulo de los derechos y libertades fundamentales de lo que luego se ha llamado la segunda generación de los derechos sociales, económicos y culturales. Y una tercera fase que Elías pensaba que no existía, pero de cara al futuro, a lo que llamó el Estado democrático,
de derecho. Y él lo entendía como una conjunción de la democracia y el socialismo. Bueno, eso es aproximadamente lo que hoy entendemos por el Estado constitucional de derecho. La expresión que solemos utilizar es esta hoy, Estado constitucional de derecho, que como digo se vendría a corresponder con lo que Elías Díaz llamaba la fase del Estado de Derecho democrático. En la Constitución española lo que se hizo fue, en fin, tomar las expresiones de Elías Díaz, pero de una manera, pues, tratando, diríamos, de conjuntar la sensibilidad liberal, conservadora de algunos de los que hicieron la Constitución y la sensibilidad más democrático-socialista de los otros. Entonces se llamó Estado Social y Democrático de Derecho. Pero en la conceptualización de Elías Díaz serían cosas distintas, Estado Social y Estado Democrático de Derecho, pero Elías también, que podríamos decir que era un hegeliano, el Estado Democrático del Derecho lo veía como una superación del anterior, de la misma manera que el Estado Social superaba el Estado liberal y lo contenía. Muy bien. Bueno, si nos fijamos en esos 4 elementos, están contenidos tanto el aspecto, diríamos, autoritativo de las constituciones y diría yo también del constitucionalismo contemporáneo. Lo que hoy entendemos porque el constitucionalismo es un movimiento que, como sabemos, se desarrolla básicamente en las últimas décadas del siglo XX, por lo tanto con posterioridad a la redacción y la publicación del libro de Elías Díaz, y distinguimos, ¿verdad?, en el constitucionalismo un aspecto autoritativo y un aspecto axiológico o sustantivo. Por lo menos diríamos los que tenemos una cierta concepción del constitucionalismo, la solemos llamar constitucionalismo postpositivista, y donde pues se puede incluir autores como Dworkin, como Nino, como Alexis, como McCormick, y donde yo desde luego también me incluiría. El aspecto autoritativo pues está fijado en los 2 primeros elementos, el imperio de la ley y la división de poderes, ¿no? Eso refleja, por ejemplo, eso quiere decir desde el punto de vista de la actividad judicial, que los jueces tienen que someterse a la ley y la Constitución. O sea que la noción de imperio de la ley hoy tenemos que entenderlo como imperio de la ley, pero dentro de la ley está la Constitución y, por supuesto, la Constitución ocupa el máximo nivel en la jerarquía de las normas, y la división de poderes pues supone también, no solo, como antes decía, que el legislativo y el ejecutivo no podían introducirse en lo que serían los cometidos jurisdiccionales, sino que tampoco los jueces deberían actuar, diríamos, como si fuesen legisladores o como si fueran los constituyentes. Y este, diríamos, es el aspecto autoritativo, ¿verdad?, del derecho del Estado constitucional. Pero hay también un aspecto sustantivo, axiológico, y si se quiere viene dado por la proscripción de la arbitrariedad, la interdicción de la arbitrariedad, y también por la defensa de los derechos fundamentales que, como sabemos, han ido evolucionando, y algo característico de nuestras constituciones pues es que consta de un amplio elenco de derechos fundamentales. Ha habido una discusión aquí en España y también en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, a propósito de cómo entender el Estado de Derecho. Básicamente yo diría que hay una concepción más formalista, que normalmente es la que suscriben los autores positivistas, que subrayan entonces los 2 primeros elementos que yo antes distinguía, y otra concepción más sustantivista, como por ejemplo la de Dworkin, ¿verdad?, que subraya la idea de los derechos y la protección de los derechos, o sea, los 2 segundos elementos, los elementos sustantivos. Pero diría que básicamente es una cuestión de acento. Por ejemplo, aquí en España hubo un libro publicado por Francisco Laporta, que es un autor positivista, que de alguna forma se enfrentaba con Dworkin, pero él venía a decir, él defendía la versión, si se quiere, entre comillas, más formalista, pero lo decía porque le parecía que eso era condición necesaria para poder tener también los valores de tipo sustantivo. Quiero decir que hay diferencias de grado entre los autores que han teorizado lo de el Estado de Derecho, pero me parece que es solamente de grado. Pero hay una cuestión, como diría, que es algo así como el umbral.
cuándo podemos hablar del Estado de Derecho y cuándo no. Y sobre esto cuento una anécdota personal. En los años 80, comienzos de los 80, yo recuerdo que asistí a un seminario de filosofía moral y política aquí en España, y tuve, diríamos, un cierto problema, un encontronazo, lo llamaría, con un importante jurista mexicano, de cuyo nombre no hace falta que nos acordemos, porque yo en un momento determinado creo que estaba hablando del Estado de Derecho y entonces se me ocurrió poner como ejemplo. Pues México en estos momentos, insisto, estaba celebrándose el seminario a comienzos de los 80, México no es un Estado de Derecho. Entonces él, pues, digamos, mostró, digamos, su enfado. Era un intelectual importante, adscrito al PRI, tenía algún puesto político, no recuerdo cuál, salió de la reunión y luego, digamos, hubo una serie de acciones de intermediación para resolver, digamos, el problema. Lo que entiendo es que en México, pues seguramente hasta la época de Zedillo, ¿no? Pues no había propiamente un Estado de Derecho, entonces se acometieron una serie de reformas y en las últimas décadas, pues imperfectos como son todos los Estados de Derecho, pero yo diría que sí, que México ha sido un Estado de Derecho y cumplía básicamente con estos 4 requisitos, que por otro lado es verdad que los requisitos se pueden cumplir en un grado máximo, medio o mínimo, pero México claramente era un Estado de Derecho, como lo es España desde el año 78, y antes naturalmente pues no lo era, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que me parece que es la cuestión fundamental para mí, digamos, lo que resulta fundamentalmente de la reforma judicial mexicana es que México ha dejado de ser un Estado de Derecho. Lo fue en las últimas décadas y ahora ha dejado de serlo, o va a dejar de serlo en la medida en que se vayan implementando, diríamos, estas medidas. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo esencialmente porque sin independencia judicial no hay separación de poderes, y sin separación de poderes faltaría uno de los requisitos del Estado de Derecho, y la reforma acaba obviamente con la independencia judicial en México. Alejandro González Piña, que es un magistrado de circuito, y yo he tenido acceso a una nota o a unas notas que él escribió sobre la reforma, que ni siquiera sé si están publicadas, pero en un momento determinado él pone ahí una frase que efectivamente está muy bien. Dice: un país sin jueces independientes no tiene constitución. Y efectivamente eso es como una especie de trasunto del famoso artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789, que, como saben, decía así: que una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Pues es entonces, yo creo, la razón fundamental. Pero además hay que tener en cuenta que no solamente es que falle uno de los 4 características, sino que las 4 características están ligadas entre sí. O sea que si no hay independencia judicial, no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes, el principio de legalidad naturalmente está en riesgo. Lo mismo la arbitrariedad. Leyendo sobre todo este movimiento de reforma legislativa que se está produciendo en México, yo veía también como la nueva regulación de la prisión preventiva oficiosa pues tiene elementos de arbitrariedad manifiestos y pone en riesgo pues una de las características fundamentales del Estado de Derecho y naturalmente los derechos fundamentales. Si no hay independencia judicial, los derechos fundamentales están amenazados. Me parece que esto no es discutible. O sea que la reforma significa nada más y nada menos que eso: acabar con un periodo de Estado de Derechos en México. Bueno, yo he leído naturalmente el texto de la reforma, he leído, como digo, bastante sobre esto. También he leído lo que algunos de los defensores dicen. La apelación, lo que pretende darse como justificación para la reforma, ¿no? La existencia de una judicatura corrupta, yo diría que es sencillamente ridículo. Aparte que puede haber alguna tasa de corrupción, pero
por lo que yo sé, por lo que hace a la justicia federal, no. Los casos siempre hay una cierta tasa de corrupción, pero no creo que fuese en absoluto una tasa, diríamos, particularmente preocupante, y además había actuaciones por parte de los controles del propio poder judicial, pero digo que sobre todo es ridículo, porque según esto, si la manera de terminar con la corrupción efectivamente fuese el voto popular, pues entonces, claro, los legisladores, ¿verdad?, los miembros de las cámaras legislativas que son elegidos por votación popular, estos tendrían que ser personas imposibles de incurrir en corrupción. Y como sabemos, naturalmente, en México y en otros lados, pues no es así. Los legisladores, efectivamente, también son corruptos, y pensando en el caso de México, y si los comparamos, por ejemplo, con lo que es, ¿no?, la jurisdicción federal, pues seguramente la tasa de corrupción es mayor entre los políticos. Pero es que además hay otro error de fondo. El error de fondo es que el Poder Judicial no puede ser un poder representativo en sí mismo, no es. Los jueces no representan a un sector de la sociedad. Los jueces, digamos, es un tipo de poder, como muchas veces se ha dicho, contramayoritario. Es un poder que no se debe a la mayoría que esté en el Parlamento, el detente poder ejecutivo en un momento determinado, sino que los jueces deben actuar conforme con el derecho y de la Constitución. Y la Constitución, naturalmente, en el esquema del Estado constitucional, pues es la cúspide y de cuyo cumplimiento o no vulneración de la Constitución depende la validez del resto de las normas jurídicas. O sea que, diríamos algo, para alguna persona verdaderamente muy despistada o muy ingenua, es obvio que el propósito de la reforma no era ese, el propósito real. Aquí la diferencia entre las funciones manifiestas, ¿verdad?, y las funciones reales de las leyes es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa es lo que en la exposición de motivos una ley dice que es su finalidad, y otra cosa es lo que de hecho sabemos que serán sus consecuencias. O sea que el propósito no era este, sino el propósito es sencillamente acabar con la independencia judicial. Y para acabar con ello, la institución probablemente clave en esto, creo que hay de acuerdo en todo lo que yo he leído al respecto, pues está en esa institución verdaderamente asombrosa porque es verdaderamente es un paso hacia atrás, que es eso que llama el Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene competencias que son verdaderamente insólitas, que son la de destituir a los jueces porque hayan dictado sentencias no profesionales o no excelentes. Suponiendo que pudiésemos incluso precisar que se entiende por no profesionalidad o concretamente por no excelencia, pero es obvio que no se puede expulsar ni en ningún país, diríamos, organizado, de acuerdo con el Estado de Derecho hoy en día. En ninguno de estos países se puede expulsar a un juez sencillamente porque dicte sentencias que no son excelentes. Justamente la excelencia es el centro de la deontología profesional de los jueces. El ideal de los jueces es que sean excelentes. Y está bien que haya códigos y está bien que se organice institucionalmente el Poder Judicial para promover la excelencia. Pero expulsar a un juez sencillamente por no ser excelente es como si uno dijera también en la universidad que se expulsa a un profesor porque no es excelente, o porque un determinado día resulta que cuando tenía que hablar del Estado de Derecho dio una clase de la cual algunos de sus estudiantes pensaron que no era excelente, que la clase era mejor. Creo que no tiene realmente sentido, y como digo, la única explicación es que eso era meramente una cobertura, y lo que se trataba pues era de acabar con la independencia judicial. Bueno, a propósito de la reforma, y por lo que yo he podido leer y discutir, hemos tenido aquí en Alicante ya algunos seminarios, uno último con Raimundo Polo, pero también luego en nuestro curso de argumentación jurídica también habíamos
considerado eso como uno de los temas de los talleres de argumentación, o sea que lo discutimos a fondo. Yo he podido constatar la existencia, diríamos, como de dos actitudes distintas. Actitudes a favor prácticamente diría que ninguna. De los juristas que yo he tratado, nadie. O si lo piensan, por lo menos no se atreven a decirlo porque efectivamente simplemente no hay argumentos, no hay argumentos de peso. Pero hay algunos que tienden a no darle demasiada importancia. Dicen, bueno, es verdad, no, la reforma está mal hecho, no debería haberse hecho, pero una vez que está hecho y al fin y al cabo, pues lo ha hecho, hubo un poder elegido democráticamente, además, insiste, y el poder judicial en México gozaba de privilegios intolerables. Bueno, naturalmente podría haber, y yo creo que en eso también hay consenso, que había elementos de la organización de la judicatura en México que deberían cambiarse. En esto hay consenso, pero claro, pensar que la manera de cambiarlo y la manera de acabar con esas disfunciones era el voto popular y la reforma que ha venido, pues esto naturalmente no se sigue, ¿no? Entonces digo que hay una actitud de no darle demasiada importancia que tiene que ver también con ese tipo de juristas, pero sobre todo de no juristas, diríamos, de intelectuales ajenos al derecho, que no dan mucha importancia al derecho, no se toman demasiado en serio el derecho y viene a decir, bueno, pero entonces lo que hay que hacer es, ¿qué más da? Diríamos que en el fondo no es tan importante que se haya reformado el Poder Judicial de esta manera o de otra. Vamos a centrarnos entonces en las reformas y ver qué es lo que habría que hacer, quizás qué modificación habría que introducir, alguna modificación, diríamos, de detalle. Fijarse en el detalle. Yo creo que con esto están dejándose llevar precisamente por algo que uno ve en toda la legislación a propósito de la reforma, ¿no? Que hay una especie como de mecanismo de distracción. Entonces, efectivamente, hay una enorme proliferación de leyes, incluso cambios y todo lo demás, pero me parece que esta actitud es claramente equivocada, digamos. Y la otra, la actitud que a mí me parece que es la que debe tomarse, es, como antes decía, poner el acento en que efectivamente ha dejado de haber Estado de Derecho en México. Este es un momento regresivo grave, lo que ha ocurrido, y entonces estamos en una situación, remedando también un famoso libro de Yering, ¿no? Cuando él hablaba la lucha por el derecho. Bueno, yo creo que ahora estaríamos en un momento, digamos, de la lucha por el Estado de Derecho, puesto que se ha perdido, ¿no? Esto. El problema entonces aquí sería qué hacer y cómo luchar. Y esto es difícil decirlo. Y es difícil decirlo sobre todo, digamos, desde fuera de México, ¿no? Por ejemplo, a mí me han pedido algunas personas que yo conocía y que tienen empezado a presentarse a esa elección judicial, me han pedido cartas de presentación. Yo me he negado a hacerlas y los que me lo han pedido pienso que es gente efectivamente bien cualificada, etcétera, pero me parecía por mi parte muy incoherente. También tengo que reconocer que para mí es muy fácil decir que no, porque tampoco me juego nada, ¿no? Por parte de alguien que sí, que por ejemplo está ahora, que es un juez ahora mismo en México y naturalmente pues el problema de qué hacer con su vida pues es una cuestión difícil. Tampoco se puede exigir a todo el mundo que sea heroica o incluso que acierte en sus decisiones, ¿no? He leído un artículo en Nexos de Tito Garza que precisamente se plantea esto, ¿qué hacer? Y el artículo es poco concluyente, un poco da argumentos a favor y en contra de seguir, diríamos, de presentarse, ¿no?, a las elecciones o de abandonar. Es poco concluyente, yo diría, y tiene razón, porque efectivamente es una cuestión de decisión personal, pero al mismo tiempo, ya no solamente... A mí, por ejemplo, si fuese un juez mexicano, sinceramente me gustaría ser capaz de decir que no, que yo no me presentaba a las elecciones, como he visto, que he tenido oportunidad de leer una carta, creo que eran 3 juezas, ¿no?, que vienen a decir esto.
Pero bueno, también esto puede ser discutible. Yo recordaba que en España, en el momento del franquismo, o sea, de la dictadura, pues hubo una estrategia, por ejemplo, por parte de los sindicatos, de introducirse en los sindicatos franquistas, digamos, y explosionarlos desde dentro, y tuvieron éxito. Bueno, por eso digo yo, desde fuera del país es muy difícil decirle a alguien qué es lo que deberían hacer. Lo que sí me parece es que podríamos decir que hay una tendencia de que, claro, los mejores de los que ahora son jueces, lógicamente van a tener una oportunidad de conseguir un trabajo fuera de la judicatura, mientras que esa no es la situación probablemente de las personas con menos prestigio, ¿no? O sea que se parece mucho a algo así como una tendencia a prescindir de los mejores por parte del Estado mexicano, lo cual es verdaderamente un disparate, ¿no? Sin duda la reforma está hecha para que no haya marcha atrás, pero bueno, esto nunca lo sabemos. El tribunal al que yo me refería, el Tribunal de Disciplina Judicial, sería un poco la pieza para evitar esto, ¿no? Para conseguir el control y que no pueda haber reversión y efectivamente desde dentro conseguir volver al Estado de Derecho, pero la verdad es que nunca se sabe, porque además el mundo verdaderamente es muy complejo y por un lado pues habrá un movimiento en favor de los derechos fundamentales de la gente, en contra de la arbitrariedad, de suponer que va a aumentar de manera grande las decisiones de justicia. Por otro lado, los hacedores de la reforma, la verdad es que no parecen tampoco estar entre los mejores juristas mexicanos, o sea que en ese sentido, pues probablemente las medidas que van tomando, pues ni siquiera desde el punto de vista técnico, pues ser medidas muy racionales de cara a lograr los propósitos que ellos tienen. Hay un problema de seguridad jurídica, y claro, de seguridad jurídica que afecta también al mundo de los negocios. Eso Estados Unidos, y creo recordar haber leído en la prensa, que el embajador de Estados Unidos había mostrado una actitud muy contraria a esta reforma judicial. Naturalmente, la inseguridad jurídica, digamos, afecta a todos los ámbitos, ¿no? del derecho, y no digamos lo que son tribunales súper especializados en cuestiones económicas, ahora en manos de jueces votados popularmente, ¿no? La pérdida de institucionalización que va a suponer, pues yo creo que es muy disfuncional. Esto que decía antes, lo de prescindir de los mejores, y bien, todos estos son elementos que a lo mejor, ojalá, hacen que desde dentro pues se pueda revertir el proceso, aunque la verdad es que mi impresión es que si va a ocurrir, seguramente no va a ser de manera muy, muy inmediata. Voy a hablar ahora, creo que todavía tengo un poquito de tiempo, Miguel, de un artículo que mi amigo Jorge Gagiola me recomendó que leyera y con muy buen criterio, porque creo que es un artículo de gran interés, que es de Fernando Escalante, se publicó también en Nexos, y se titula Elegía por una Constitución difunda. Bueno, este artículo tiene dos partes. La última me parece excelente y la primera no tanto. Es más, respecto a la primera yo diría que las tesis que defiende son más bien equivocadas. Empiezo entonces por la primera. Creo que es equivocado lo que dice de Octavio Paz. Dice, hace un comentario de una frase de Octavio Paz. El mayor error de todos ha sido, escribió Octavio Paz, la instauración de la mentira constitucional. La realidad legal de México nunca ha reflejado la realidad real de la nación. Y comenta, Escalante. No es solo una hipérbole, sino una tontería. Bueno, yo no creo que sea una tontería, y me parece que bien interpretada la frase de Octavio Paz, creo que tiene mucha más razón de la que parece suponer Escalante. Claro, naturalmente el derecho es un fenómeno normativo, el derecho no describe lo que es la realidad. Supongo que esto Pablo lo sabría también muy bien, pero el derecho al prescribir comportamientos de la gente tiene que hacerlo de tal manera que se aproxime aproximadamente, o al menos no se distancie mucho. Y yo creo
que uno de los problemas que ha habido en México y en general en Latinoamérica es lo que solemos llamar la tendencia a la anomia, o sea, al incumplimiento de las normas precisamente porque, como a veces se dice, el papel lo resiste todo. Y en ese sentido también otra cosa que dice Escalante, ¿no? Es decir, bueno, esto pasa en todas las constituciones y en todos los sistemas jurídicos de todos los países. Bueno, es así, pasa algo, porque naturalmente lo que es la correspondencia de los enunciados jurídicos con la práctica, con las acciones, nunca coincide del todo. Pero claro, la separación es una cuestión de grado y puede separarse un poco, algo o muchísimo. Y cuando se separa muchísimo, pues entonces diríamos que el sistema está en cuestión y el riesgo de erosión de las instituciones y de todo lo demás, ¿no? Igual que lo de la reforma judicial, que a él le parece que, dice, algunos critican lo fácil que ha sido reformar la Constitución en México y esto como un defecto frente a la situación en Estados Unidos o en países europeos. Dice, no, ¿qué más da? Bueno, yo creo que sí que da. Y la Constitución, diríamos, es un texto cuya reforma debería ser particularmente difícil, no imposible, pero difícil. Y un diseño institucional y constitucional como hay en México, que facilita tanto la reforma constitucional, yo diría que es un error. Por ejemplo, si México hubiese tenido un sistema de mayor rigidez constitucional, esta reforma no hubiera sido posible. Por ejemplo, en España no hubiera sido posible. Claro, en España, digamos, nos hemos ido al otro extremo, en el que la reforma constitucional, en algunos aspectos que serían necesarias y que incluso hay un consenso más o menos grande, sin embargo es imposible, porque el coste es enorme de llevar a cabo la reforma. Pero quiero decir, en México hay un problema, diríamos, de diseño constitucional, y me parece que Escalante, como pasa con otros grandes intelectuales, científicos sociales, filósofos a secas, quiero decir, filósofos sin formación jurídica, tienden a tener una concepción excesivamente pobre del derecho. Por ejemplo, él nos dice, la Constitución es un hecho político. Pues sí, naturalmente la Constitución es un hecho político, pero no es solo un hecho político, también es un hecho jurídico. Y por eso entonces el diseño constitucional yo diría que es particularmente importante, ¿no? Entonces me parece que esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo. Y en la que sí estoy de acuerdo es en la parte última, que me parece verdaderamente brillante y acertada. Leo un párrafo que me ha gustado mucho, por ejemplo, dice que estas reformas suponen una ruptura con toda la tradición constitucional del país y, de hecho, con todo el constitucionalismo moderno. Dice claramente la venganza de la clase política contra el Estado, contra los límites que imponía la progresiva institucionalización de la autoridad. Y entonces muestra cómo también se ha ido cercenando no solamente el Poder Judicial, sino otras instituciones, el INE, INAI, el Comité Nacional de Derechos Humanos, TEMEX, etc. El efecto, sigue Escalante, es una brutal concentración del poder en el Ejecutivo Federal. La idea es hacer gravitar todo el orden político en torno a un gran proceso electoral organizado por la presidencia cada 3-6 años bajo la tutela del ejército. Y se anula la independencia del Poder Judicial. El nuevo Poder Judicial es un poder, dice él, y tiene razón, representativo, que depende de quien organiza las elecciones y no un poder contramayoritario. Efectivamente, antes decía, tiene que ser. Y luego acuña un término que me parece verdaderamente muy afortunado para describir, diríamos, el nuevo tipo de sistema político existente en México, que es cesarismo plebiscitario, lo llama, y me parece que está muy bien llamado. ¿Qué quiere decir? Cada tanto tiempo, bajo tutela militar, una mayoría electoral ocupa automáticamente los 3 poderes. La idea es que sea siempre esta misma mayoría, pero dice Escalante, esto es una fantasía infantil de un niño de los años 60. Y él piensa que esto no va a ocurrir y que, digamos, esos procesos de cesarismo pues, no duran demasiado. Nunca en México, de todas formas,
Esta es una buena frase también. Nunca en México hubo un régimen semejante de mando personal plebiscitario. Dice, el nuevo régimen está pensado para la eternidad, pero pasará. El cesarismo no dura mucho y no termina bien. Bueno, esperemos que sea así, pero diría, vamos a verlo. Y termino con rápidamente, y perdón porque me parece que me estoy excediendo, unas pocas conclusiones. La primera, en relación con lo que acabo de decir, primera parte lo de Escalante. Creo que los juristas tenemos una especie de obligación, que no sé si cumplimos, de tratar de impulsar la cultura jurídica hacia afuera. Cuando digo hacia afuera, quiero decir hacia afuera de los juristas profesionales, porque digo, esa concepción que yo llamaba empobrecida del derecho afecta mucho, y por lo que yo sé también, por ejemplo, pues en México, y por parte de quienes no son juristas, yo diría que la actitud de rechazo contra la reforma pues no es todo lo contundente que tendría que ser. Y esto se debe, y es la segunda conclusión, a que, digamos, estos científicos sociales y filósofos, o sea, diríamos el público culto, pero sin formación jurídica, no se da cuenta de que los valores del Estado de Derecho no son meramente valores formales, son valores formales y sustantivos, y que todo eso hace una pieza, y que si prescindimos ahí de la forma estamos poniendo en peligro de muerte también los contenidos, la autonomía de la gente, ¿no? La tercera conclusión es los riesgos que implica el populismo. Al fin y al cabo, este cesarismo plebiscitario que llama Escalante es una forma de populismo. Es decir, los riesgos del populismo de derechas o de izquierda es algo en lo que me parece conviene estar alerta. La cuarta conclusión es que hay también, diríamos, un tipo de cultura jurídica que lamentablemente ha tenido cierto predicamento entre nosotros y también en la cultura mexicana, que no voy a decir que sea la causa fundamental de lo que ha ocurrido con la reforma, pero algo ha contribuido. Y sobre todo, desde luego, no ha funcionado como un antídoto. Y me refiero al neoconstitucionalismo. Yo creo que es una cultura verdaderamente nefasta, y entiendo por neoconstitucionalismo, por cierto, no una concepción como la de Dworkin, la de Nino o la de Alexis, sino todos estos que defienden el activismo judicial, o sea que no se dan cuenta que actuar como un juez no puede ser actuar como si fueras un legislador o como si fueras un constituyente, sino que hay ciertos límites, o sea, no asumir la parte autoritativa del derecho, ¿no? Y luego creo, el quinto punto es la desorientación de la izquierda que vivimos, también de la izquierda judicial, y en fin, voy a decir una cosa que los que me conocen pueden pensar que es una manía mía, pero yo creo que ideologías bobas como esta del lenguaje inclusivo y también en el mundo judicial, pues, o sea que es como si dijéramos que en México ya no hay jueces y no hay personas juzgadoras. Pues esto es una ideología, yo diría, boba, y lo que ha hecho es que mientras la llamada izquierda, ¿no?, estaba concentrada en implementar pues este lenguaje, no se daba cuenta de lo que se le venía encima. Y lo último, y de nuevo, insisto en lo mismo, creo que el momento en lo que central y lo que tendríamos que coincidir, pues es en el problema es de cómo recuperar el Estado de Derecho. Para decirlo a la manera de Ortega y Gasset, probablemente este sea la tarea o una de las tareas de nuestro tiempo. Gracias y perdón por la extensión excesiva. Muchas gracias, Manuel. Ya, Miguel, no sé si nos hemos quedado sin tiempo. Estamos perfectamente para algunas preguntas, pero Venga. Vean ustedes, Manuel está, el profesor Manuel Atienza, son las 10, las 11 casi. Aquí sí. Las 11 de la noche. Entonces, aprecien ese esfuerzo. También apreciemos nuestro esfuerzo, son las 4 de la tarde y seguramente no han comido. Bueno. Pero primero, Manuel, gracias, como siempre, la claridad. Hace unos momentos les decía yo que leí alguna vez que es una aventura sin par la de ser jóvenes, momentos que serán cruciales para la historia.
Y también les dije que es una aventura sin par, todavía más sin par, tener una buena guía como la de Manuel Atienza, que ha sido muy puntual en estos defectos, encontramos muchos en la reforma judicial. Me gustaría, Manuel, si lo tienes a bien, unos cuantos minutos, aclararnos algo que creo que ustedes como alumnos, como alumnas, y uno también como profesor de Derecho, pues se pregunta, ¿y nosotros como jóvenes, como estudiantes de Derecho, como alumnos, como alumnas del primero, segundo, tercer, cuarto, quinto año de la carrera de Derecho, qué podemos hacer? Y nosotros como profesores, tú Manuel, yo que también soy profesor, ¿qué podemos hacer para contribuir a que el Estado de Derecho no se desmorone, no se venga abajo y quizás poder apuntalar esas pequeñas puertas, esos pequeños techos que todavía quedan invictos, quedan intactos? Es una pregunta por mi parte, pero también, Manuel, me gustaría que pudiéramos dar espacio, unos cuantos minutos, a algunas preguntas de nuestros jóvenes estudiantes. Si tienen ustedes alguna pregunta, les pediría que alzaran la mano. Por el tiempo, ya vieron que son las 11 de la noche por allá, tal vez no podamos extendernos demasiado. Si acaso 2, 3 preguntas, si les parece. Manuel, han alzado la mano por acá algunos de nuestros compañeros, son 2. Nos gustaría escuchar estas preguntas y que tuvieras ya este panorama. Lo que yo te he preguntado, me gustaría que nos pudieras ilustrar tu punto de vista acerca de qué cabe hacer a los estudiantes y a los profesores, y vamos a escuchar a nuestros compañeros. Le pediría que nos diera su nombre, la escuela de su procedencia y que fuera bien concreto en su pregunta. Por favor, adelante. Buenas tardes, soy Héctor Soria de la Universidad Latinoamericana. Mi pregunta es, ¿qué procesos puede seguir México que lograron que en España exista un Estado de Derecho sólido desde la transición del franquismo a la democracia con Adolfo Suárez y Felipe González? Gracias. Si me permite la otra pregunta, su compañero de al lado, su nombre y su procedencia. Buen día, Jesús Espíndola de igualmente Universidad Latinoamericana. Mi pregunta va complementando la de usted, precisamente, magistrado, y es, ¿considera que para restaurar el Estado de Derecho en México se requiere del apoyo de la población? Y partiendo en esa premisa, ¿cómo aportaría el culturalizar a los ciudadanos para una adecuada decisión, con base a lo que es la reforma judicial ya aprobada? Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, ¿alguna pregunta más para que podamos desahogar esto en forma? Por favor, adelante. Paso el micrófono. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Tinoco, de la Escuela Libre de Derecho. Y mi pregunta es, considerando la modificación que le implica el poder de contramayoritario que las y los juzgadores le otorga el bloque de constitucionalidad, ¿usted creería que el único límite que tendrían los nuevos jueces electos sería su popularidad? Gracias. Si les parece, con estas 4 preguntas, las de nuestros 3 compañeros, la que yo le formulé, damos la palabra de nuevo al maestro Manuel Atienza. Manuel, por favor. Sí, gracias, Miguel. Bueno, claro, las preguntas que me haces son muy difíciles. Yo insistiría primero, claro, los estudiantes, los que ahora están terminando, digamos, en sus estudios de Derecho y pensando profesionalmente a qué ocuparse. Creo que aquí surge, diríamos, esta frase terrible, ¿no?, de prescindir de los mejores, porque me parece que hasta ahora había por lo menos muy buenos estudiantes que trataban y de los mejores estudiantes que trataban de seguir una carrera en la judicatura y sabían más o menos qué es lo que tenían que hacer, por dónde tenían que empezar y luego presentarse a los concursos y todo lo demás, ¿no? Me parece que ahora esto ha pasado a ser muchísimo menos atractivo. Que diríamos los mejores, ¿no?, de los estudiantes de Derecho. Esto de prescindir de los mejores a mí me lo ha recordado que hace 2 días había un homenaje en memoria de Ernesto Garzón Valdés, un profesor de Derecho que falleció hace 1 año, y cuando él le expulsaron de
del Servicio Exterior de Argentina, hubo lo que llaman los argentinos una solicitada, esto que una especie de publicidad, ¿no?, pagada en el periódico, una especie de escrito firmado por intelectuales muy importantes, como Borges, Sábato, etcétera, etcétera, que se titulaba así: prescindir de los mejores. La expulsión, digamos, de la carrera de esto significaba esto. Aquí es una especie de prescindir de los mejores, de los que están dentro de la carrera judicial, pero también prescindir del mejor talento de los que ahora son estudiantes de Derecho. Y claro, eso es algo verdaderamente terrible, ¿no?, para un país. Claro, yo no creo que sea hoy por hoy atractivo para un estudiante de Derecho, porque claro, la vía para pasar a la judicatura es adscribirse a la política, convertirse en un político. No hay otra. Y como digo, esto no creo que pueda resultar atractivo. ¿Qué cabe hacer? Bueno, lo más inmediato y a lo mejor puede ser hasta lo que tenga efectos más prácticos es al menos darse cuenta de lo que está pasando. Por eso yo darse cuenta y asumirlo y no disimularlo y no engañarse. Por eso cuando yo decía que constataba, ¿no?, que había dos tipos de juristas, básicamente de juristas, de personas que reaccionaban frente a la reforma judicial. Y algunos, recuerdo también a algún amigo mío cuando la primera vez que salió elegido Trump, bueno, no es tan importante, no hay por qué preocuparse demasiado. Y luego se vio que sí, que era como para preocuparse. Entonces, con esto de la reforma, digo, esa actitud. Es decir, bueno, han cambiado las condiciones, seamos realistas, al fin y al cabo las otras tampoco eran óptimas. Esto me parece que a lo que lleva es a no querer entender y a no darse cuenta de qué es lo que está pasando o lo que ha pasado. Claro, el darse cuenta de un problema no quiere decir resolver el problema, pero probablemente sea el primer paso, ¿verdad? Y en muchos casos, cuando uno ha entendido bien el problema, está muy cerca de la solución, ¿no? Y con esto lo junto con la pregunta que hacía Jesús Espínola, quiere decir, ¿se podría buscar el apoyo de la población para tratar de restaurar el Estado de Derecho? Diría sí, esencial, fundamental. Si no se consigue esto, pues va a ser muy difícil, ¿no?, que sencillamente una élite o algo así de juristas lo vayan a cambiar, ¿no? Es una empresa cultural. Lo que yo creo que hay que intentar, que la gente se dé cuenta de esto. La izquierda en esto ha sido terriblemente ciega, de no darse cuenta de que el Estado de Derecho es una conquista civilizatoria y que no es un conjunto de valores formales, es una conquista civilizatoria. Y prescindir del Estado de Derecho es un paso atrás terrible. Que se lo digan a los juristas de la época soviética, ¿no? Que también recuerda a lo que muchos sociólogos, científicos sociales, ¿no?, que en el fondo ven en el derecho únicamente un fenómeno del poder. Es decir, bueno, no. El derecho, naturalmente que es un fenómeno del poder, pero no solamente es esto. Si una función suya fundamental es el control del poder. Y el papel del Estado de Derecho, digamos, es esto. Bueno, creo que en esto los juristas en general, ¿no?, deberían asumir eso que yo decía, ¿no?, un deber de extender la cultura jurídica hacia afuera del propio derecho. Y a veces tenemos dificultades porque la cultura jurídica es verdad que tiende a ser muy formalista, muy cerrada en sí misma. También son culpables, diríamos, los de fuera, que no hacen un esfuerzo por entender el derecho. Cuando digo entender el derecho, si no eres jurista profesional, no las tecnicalidades del derecho, sino los grandes conceptos jurídicos, lo que es la cultura jurídica, que forma parte de la cultura sin más y que cualquier persona efectivamente culta pues debería tener, ¿no? La pregunta que me hacía Héctor, también de la Universidad Latinoamericana, que en España tenemos un sólido Estado de Derecho. Bueno, más o menos sólido, porque creo que en España nos fue muy bien en la época de la transición y durante unas cuantas décadas, pero últimamente también vivimos en una sociedad
muy dividida, donde la opinión pública, el sentido de la ilustración, ¿no?, de la opinión pública brilla por su ausencia. No hay un debate racional en los medios, hay un grado de sectarismo enorme, etcétera, etcétera. Y bueno, yo diría que en España tuvimos suerte, porque también para llevar a cabo cambios, por ejemplo, en el caso español, ¿no?, de una dictadura a una democracia, efectivamente, yo creo que una democracia madura, como desde hace algunas décadas es España, pues se necesita cierto desarrollo económico, claro, cierto nivel de bienestar y también suerte. Y efectivamente, pues tuvimos suerte en aquel momento y seguimos teniendo suerte porque formamos parte de la Unión Europea. Y entonces eso es como una especie de colchón mientras dure la Unión Europea, que también por otro lado es una organización política que no deja de vivir momentos bastante problemáticos, pero en fin, mientras formemos parte de la Unión Europea, pues diríamos que todas estas tendencias caínitas, fratricidas, etcétera, etcétera, pues tienen un límite y España pues sigue pudiendo gozar, ¿no?, de un clima pues democrático y donde se puede vivir razonablemente. Pero como digo, tampoco es como para echar las campanas al vuelo y hay serios motivos de preocupación, ¿no? La última pregunta, la que me hacía Miguel Ángel de la Escuela Libre, ¿no?, de Derecho. ¿Cuáles serían los límites de los nuevos jueces, que sería de su popularidad? Pero claro, su popularidad no es ningún límite. O sea, la popularidad, además, yo creo que es una fantasía, es mentira, porque en realidad no es que los jueces populares vayan a ser elegidos, sino que tal y como está montado el sistema, van a ser elegidos los jueces que forman parte de las listas de los políticos que los han promovido, etcétera, etcétera. Porque la población pues tampoco va a poder conocer, ¿no?, a los jueces. O sea, que imaginemos, yo que sé, alguien, un ciudadano, ¿no?, de la Ciudad de México, y va a tener que votar a no sé cuántos jueces, porque en México hay una enorme cantidad, ¿no?, de tribunales. Y incluso diríamos que si un juez fuese popular, yo qué sé, porque pues tiene un programa de televisión o algo así, pues esto es una cuestión que evidentemente en nada contribuye al ejercicio de la población, pero el límite tampoco. Que pérdida de popularidad tampoco es una amenaza para los jueces. O sea, la amenaza de los jueces no va a ser que pierdan popularidad, sino que se encuentren con que el tribunal de control de los jueces, al que yo antes me había referido, pues, consideren que no son, efectivamente, en esto tenía razón Escalante, un sistema verdaderamente tan caótico, ¿no?, como el que, y tan arbitrario como lo que se está montando, pues claro, la arbitrariedad juega en todos lados. Y lo que México va a tener, pues me imagino que va a ser, mientras, si tiene éxito, digamos, la implementación de la reforma, pues jueces que actúen de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo le parezca bien, ¿no? Caray. Pues, Manuel, muchísimas gracias. Creo que expreso bien, si hablo por todas y todos ustedes, nuestra gratitud para el profesor Atienza por esta intervención muy puntual. Creo que nos deja un mensaje clarísimo para ustedes como jóvenes, como estudiantes de Derecho. Creo que su principal tarea es darse cuenta de los alcances de esta reforma, de lo que significa ser abogado, de lo que significará para ustedes ser abogados profesionales en unos cuantos años. Creo que ese mensaje que nos da el profesor Atienza es importantísimo para ustedes. No podemos ser ingenuos y tampoco podemos ser apáticos. Como estudiantes de Derecho tenemos que ser personas conscientes, darnos cuenta, no hacer como si las cosas pasan y no sabemos de ellas. De verdad, Manuel, ese mensaje me parece
valiosísimo para nuestros jóvenes, los que están aquí y los que nos escuchan. Te agradezco en nombre de la Suprema Corte de Justicia, en nombre de su presidenta, en nombre del Poder Judicial y desde luego en nombre de todos ustedes, alumnas, alumnos de distintas escuelas de Derecho de nuestro país. Muchísimas gracias. Te damos un caluroso aplauso. Bueno. Y como gusto sabes, estar Manuel, contigo, siempre México Miguel. es tu casa. Sí. Y aprovecho, Miguel, para recordarte que me debes un libro. Sí, sí, y ahí estamos. El libro que tienes, eso es, el libro que tienes que escribir sobre relatos judiciales. Hay una idea que Manuel propuso y que me parece magnífica y va a cuajar, que es la de hacer una antología del cuento jurídico mexicano. Parece ser que ha habido algunas cosas en este año que han impedido que avance ese proyecto, pero entre otras la reforma judicial. Pero lo vamos a hacer, Manuel. Seguimos esperando para publicarlo en nuestra colección de Derecho y Literatura, Miguel. Sin duda. Claro que sí, Manuel. Sí. Pues, Manuel, otra vez, muchísimas gracias. Que tengan ustedes buena tarde, tú buena noche. Y creo que hemos cerrado con broche de oro este encuentro universitario con la presencia de Manuel Atienza. Insisto, un auténtico rockstar del derecho y la filosofía de derecho, en el mejor de los sentidos de la palabra rockstar. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo, Miguel. Un saludo para todos. De la misma manera, les pido, demos un aplauso al magistrado Miguel Bonilla por su excelente moderación. Señoras y señores, estudiantes, personas que nos acompañan presencialmente, pero también a través de redes sociales, quienes nos siguieron a través de la plataforma Moodle de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, a todas y todos quienes estuvieron conectadas estos 2 días de larga jornada, pero muy fructífera, en donde pudimos revisar de manera crítica la reforma, el texto constitucional, analizar sus dilemas, sus desafíos, pero sobre todo quedarnos con un elemento fundamental y sobre todo con una tarea importantísima para las siguientes generaciones: no dejar que la justicia siga siendo un objetivo de nuestra carrera, de nuestro gremio, pero sobre todo una aspiración de nuestro país por la dignidad, por los derechos, por la democracia, y sobre todo de nuestros jóvenes. A todas y todos, muchísimas gracias. Este fue el Encuentro Jurídico Universitario 2024, la exposición jurídica literaria de este mismo año, 16ª ocasión en que el Poder Judicial de la Federación lo realiza, y recordarles, las instituciones públicas son suyas, hay que hacerlas propias. A todas y todos, nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Estamos fuera.